unos minutos atrás, este es el mejor lugar This is the para best estar en place este día. to be on this day. Así que espero que en el Señor que usted realmente So I hope crea that, lo Lord, que se that dice, you believe what has been said, porque es la verdad. because it's the truth. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio según San Mateo, We're going to go into the book of Matthew, capítulo 28. chapter 28. Gloria a Dios. Vamos a leer dos versículos. We're going to read two verses. Gloria a Dios. Muy seguramente su pastora predicó de este tema hace unos domingos atrás. I believe that your pastor preached us a few weeks ago this theme. Pero quiero examinar un ángulo un poquito diferente. But I want to examine a different angle. Vamos a los versículos 16 y 17 del Evangelio según San Mateo, capítulo 28. So we go to verses 16 and 17 according to Matthew chapter 28. Gloria a Dios, aleluya. Alabado. Lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God is read, honoring the Father, Son, and Holy Spirit. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Amén. Oremos. Padre, te damos a ti infinitas gracias. Father, we give you infinite thanks. Te exaltamos, Señor, porque resucitaste de entre We los exalt you, Lord, muertos because you resurrected from the dead. y caminaste 40 días con tus And you discípulos. walked 40 days with your disciples. Y hoy estás vivo, sentado a la diestra And del today you Padre. are alive, sitting on the right hand of the Father. Y estás bendiciendo nuestras Gloria vidas a desde Dios. allá. You are Aleluya. blessing our lives in our days from Y now. has enviado a tu Santo Espíritu You para have estar con sent your nosotros. Holy Spirit to be with us. No estamos huérfanos. We are not Gloria a orphans. tu nombre. Gracias, Señor, porque no nos dejaste abandonados. Thank you, Lord, because you didn't abandon Gloria a us. Dios. Tu representante está en medio de nosotros. Gloria a tu And your presence is here with us. Y te damos infinitas gracias por And we ello. give you infinite thanks, Te Lord. adoramos, Señor. We worship you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be Amén. seated. Aleluya. Hay un pasaje que quiero citar en este momento So there's a biblical passage I want to cite in this day, this y moment. aparenta no tener una relación específica con lo que acabamos de leer. And it might not have like a specific relationship with what we just read right now. Pero en el avance de la meditación usted sabrá por qué lo estoy citando. But in the base of the meditation, you'll see why I'm citing it. Y lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, And we find it in 2 Chronicles 12, en el versículo 8. in verse 8. Dice así la escritura, si usted desea buscarlo, puede buscarlo. The scriptures say like this, if you desire to seek it, you can. Segundo libro de Crónicas 12, 8. 2 Chronicles 12, 8. Dice así, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Nevertheless, they will be his servants, that they may distinguish my service from the service of the kingdoms of the nations. He leído este versículo porque, como le explico en el avance, usted entenderá por qué se hizo. You won't understand why in the praise this text was just read. Y el propósito es para que usted pueda identificarse conmigo cuál era la condición de los discípulos una vez que el Señor resucitó de entre los muertos. And the purpose is so you can realize where the disciples stood when Jesus resurrected. No le habían visto todavía. They hadn't seen him yet. Y vamos a ver algunas de las reacciones cuando realmente se apareció a ellos. And we're going to see how he was when he truly appeared to them. Y en este sentido, este versículo de Crónicas And in this verse of Chronicles, nos ayuda a poder ver en ese ángulo it helps us to see in this angle la diferencia que hay entre decidirse en servir al Dios de Israel, in deciding and to serve the God of Israel, creerle al Dios Todopoderoso, to believe the Almighty God, o vivir de acuerdo a los criterios de este mundo. or to be in the belief of the way of the world. Aquellos que probablemente estaban enraizados en los corazones de los discípulos para hacérsele a ellos difícil entender que Jesús había resucitado. Those who had it rooted in the disciples' hearts that Christ had truly risen. Porque precisamente las reacciones que veremos en unos momentos Because the reactions we will see in a few moments, nos enseñan que sus corazones todavía estaban apegados a este mundo. that in their hearts, it showed that they were so close to Y this se world. les iba a hacer difícil entender que el Señor mismo lo había dicho, It was going to be difficult for them because the Lord himself had said que it, se levantaría de entre los muertos al tercer día. that he will rise from the dead within the third day.
Quiero que ahora evalúe conmigo estas reacciones. Now I want you to evaluate with me these reactions. Esta fue la condición de la fe This was the condition of the faith de los discípulos, y voy a citar a otros más que no eran necesariamente discípulos del Señor, of the disciples and a few more who weren't necessarily disciples of the Lord, posterior a la resurrección. but they were there at the resurrection. En las narraciones bíblicas, las cuales no vamos a entrar porque ustedes están familiarizados con estas In narraciones, the biblical narrations that we might not enter because you might already be familiarized with them, encontramos que a Tomás we find that Thomas se le hizo tan complicado it was so entender que quien complicated estaba frente a ellos for him to understand who was in era el front of them Señor, was the Lord, al grado que el Señor tuvo que decirle: toca mis manos to the point where the Lord had to tell Thomas, touch y my mis hands pies, soy yo mismo. and my feet, it's me. Y hasta que Tomás tocó a donde estaba la huella, el agujero que dejaron los clavos en sus manos, And it wasn't until Thomas touched the holes that were left in the Lord's hands from where the Entonces nails creyó. entered, then he believed. así que vamos a llamarle a Tomás el incrédulo. So we're going to call him the doubtful one, the incredulous one, Thomas. Sonreímos, ¿verdad? Pero algunas veces nos sucede eso a nosotros We también. smile, right? But that sometimes happens to us as well. Quiero recordarles también a Pedro el olvidadizo. I want to also remind you of Peter, the forgetful one, Encontramos en las narraciones que Pedro llegó a la tumba, that Peter went all the way to él the vio los lienzos, He saw the pero garments todavía there. en su mente estaba: ¿quién se robó el cuerpo del Señor? But in his mind was still, who stole the body of my Lord? ¿Qué sucede con este hombre que estuvo 3 años y medio al lado de su maestro What happens to this man who was 3.5 years with his y master que lo escuchó decir que se levantaría de entre los muertos, and heard him say he was going to rise from the dead within 3 days? pero ahora estaba indagando que quién se robó el cuerpo? But now he's over here thinking, interrogating, who stole my master's body? Vamos a ver otras reacciones, las Marías, porque sí, habla de una María y de María Magdalena. And we're going to look at the two Marys, one Mary and the other Mary who's known as Magdalene. En alguna medida también irracionales las reacciones In de ellos. irrational ways that the way they reacted. Porque al llegar a la tumba, Because in coming to se the tomb, encuentran con ángeles they find themselves with y angels dialogan con ellos. and they talk with them. Y creían que eran quizás otros más que estaban por ahí. No podían identificar que eran ángeles Sí. los que estaban ahí. Couldn't even identify that it was angels who were there. Y hasta That was hacen other people. la misma pregunta: ¿dónde fue puesto el cuerpo del Señor? And the Porque same venimos question. a ungirlo. It's like, where is the body of the Lord? Because we've come to anoint it. Incluso hasta Jesús mismo habló con ellas. And Jesus himself spoke to them. Y en ese instante todavía María Magdalena no entendía que era Jesús el que estaba ahí. And in that instant, Mary Magdalene still couldn't understand that that was him right in front Hasta of que her. Jesús le dice por su nombre: Until Jesus called María. her by her name, Mary. Saben, mis hermanos, Jesús tenía una forma tan especial de decir los nombres y You know, de Jesus had such dirigirse a a ellos, special way of directing your name que into the hasta people. entonces María Magdalena entendió que era el Señor Then that was when Mary understood that that was the Lord. y dijo: Raboni, maestro. She's Rabboni, my master, my teacher. Entendió que entonces sí, Jesús la había resucitado. Then she understood that the Lord, her master, had resurrected. Son las Marías irracionales. They're irrational Marys. Una vez más, eso nos puede pasar a nosotros And once también. again, this can also happen to us. Pensemos en los discípulos distraídos. May we think on the distracted disciples. Camino a Emmaús. The Lord to El Emmaus. Señor va con ellos en el camino. The Lord is with them on the Se path. sienten en Emmaús a cenar con ellos. Emmaus goes and dines with them. Y hasta el momento en el cual él partió los panes, And then to the point where he broke the bread. había algo, igual como cuando él mencionó el nombre de María Magdalena, había algo muy especial en Jesús, la forma como él partió el pan. Just like when he had mentioned the name of Mary, it was in that same beautiful form when he broke the bread. Aparte entonces de que al fin vieron sus heridas. And then in the end, they saw his wounds. Y estos dos discípulos camino a Emmaús, ahora sentados en una mesa, And now sitting at a table, these disciples, these two compartiendo disciples, los alimentos con el Maestro sharing the resucitado, food with the resurrected master. entonces entienden que es Jesús el que está ahí con ellos. Then they understand that that was Jesus who was with them. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. La primera reacción que nos da a nosotros que conocemos ya toda la escritura hasta nuestros días The reaction that we know of the scriptures up to our days es hacer eso. Wow. is to do that. Wow. ¿Y cómo no entendieron? And how did they not ¿Cómo no pudieron understand? caer en How razón? couldn't they fall into reasoning? Wow, tan distraídos estaban. They were so distracted.
Y hasta entonces entendieron que era el maestro el que estaba ahí. Then they understood it was the master who was there. Y desapareció en medio de ellos. And he disappeared within them. La narración no nos dice nada más de eso. The narration doesn't tell us anything more Solo than que that. entonces ellos se pararon y Then- corrieron de regreso. Then they stood up and went running back Avisar a todos los demás en Jerusalén que to tell everyone Jesús else in Jerusalem se that había Jesus aparecido a ellos. had appeared to them. Gloria Estos son a Dios. entonces los dos discípulos distraídos. These are the two distracted Cristo disciples. vive. Santo Dios. Ahora quiero una vez más volver a mencionar a Pedro. Now I want to once again talk on Peter. Pero Mention aquí se Peter. da un detalle interesante In this detail that's very que interesting. diríamos se puede evaluar de la manera en que un pescador cómo se lanzaba al mar para pescar. Ok, puede haber una explicación. There could be an explanation of how a fisherman throws his nets into the sea or to fish. Pero la escritura nos enseña de un Pedro en Juan capítulo 21 In John chapter 21, the scriptures teach us que of está Peter lanzando las redes para pescar. who's throwing his nets to fish. Por orden de Jesús, a quien no lo reconocía, And his Jesus, who he did not recognize. pero que entonces al reconocerlo, But then in recognizing him, dice la escritura que él se ciñó las ropas y se tiró al agua porque no quería que lo viera desnudo. the scriptures say that he had to throw his clothes on because he didn't want him to be seen naked. Estamos hablando de un Pedro We're speaking of a Peter que de acuerdo a la iglesia tradicional vino a convertirse en cabeza de la iglesia, that he came to convert himself to the head of the church, lo cual no es bíblico, no está en la which escritura que is así haya not sido. biblical. It's not in the scriptures like that. Pero estamos hablando de un hombre que tenía prominencia en medio de todos los discípulos. But he had prominence within all the disciples. Y por eso nosotros decimos, ¿a dónde estaba la ética de este hombre? And that's why we say, where was the ethic of this man? Y en efecto estaba pescando. And he was fishing. Podía quitarse la camiseta y estar sin camisa. He could have taken off his shirt and been without a shirt. Pero vamos al punto. But we go to the point. Viéndose con el maestro, Seeing himself with the master, él se sintió que no estaba bien que él estuviese así frente a él. he didn't feel comfortable being like that in front of his master. Y se ciñe las ropas, dice la And he escritura. throws his clothes on himself, says the scriptures. El Pedro distraído, The distracted Peter, el lunético, the lunatic, aquel que se le escapó que hay una ética the one who was shown an ethic que tiene que seguir porque ahora es un servidor de él. because now he's a servant of him. Vamos a hablar de otro personaje, We're going to talk about another persona, el cual another no era personality directamente ningún discípulo de él. that wasn't directly one of his disciples. Pero por su reacción entendemos que el mensaje le había llegado de alguna manera. But through his reaction, we know that the message had received him one way or Y another. como un doctor de la ley responde como And sabiamente, as a doctor of the law responds wisely, él entendía en las escrituras que tenía que hacerlo con todos los demás. he understood that the scriptures you have to do with everybody else. Y estamos hablando de Gamaliel. De acuerdo a la escritura, According to the scriptures, este fue maestro de Pablo. he was the teacher of Paul, El apóstol Pablo, que en su tiempo se Apostle llamó Paul, Saulo de who Tarso, was in his time called Saul of se Tarsus. crió bajo la sombra de Gamaliel. He was brought up under the Cuando se da el shadow of his conflicto teacher. When he sees the de conflict que los discípulos están predicando that the disciples are y preaching, los del Sanedrín quieren callar a los and the discípulos, ones of the Sanhedrin want to keep quiet the disciples, Gamaliel los detiene a todos ellos Gamaliel detains all of them. y les dice, no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. May not be that you guys are fighting against God. Cuando leemos esas palabras de un hombre judío prominente, When we read that scripture of a prominent sabio, person doctor who's de la wise, ley, doctor of the word, no nos queda más que pensar que probablemente lleguemos al cielo y nos encontremos con Gamaliel. it could be that we could go into heaven and find ourselves with Gamaliel. No sabemos, We don't know. porque se ve en su respuesta que él cae en razón de que si no es de Dios, esto va a desaparecer. Esas fueron las palabras que él dijo. Well, the reason is these are the words that he said, that if it's not of God, it'll. Pero si es de Dios, no pueden hacer nada contra But if él. it's of God, you can't do anything against it. Es una palabra sabia de un It's a hombre entendido. wise word of a man who had understanding. Entonces, personajes como Gamaliel vamos a encontrar So ahí people- en el cielo. Like Gamaliel, we're going to Vamos a find in encontrar a heaven. José de Arimatea. Of José de Matea. Vamos a encontrar también a Nicodemo. Vamos a We're going to encontrar a find muchos Nicodemus. judíos We're going to find many Jews prominentes. who are prominent. Nosotros no sabemos lo que vamos a encontrar allá. We don't al know llegar what al we're going to cielo. find up there. Algunos fueron secretos, pero otros fueron abiertamente Some were discípulos secret. del Señor. Some were secretive, others were open with the Lord. Les cito a otro personaje más. I give you one persona Y more, este one es Saulo. personality more.
Saulo va camino a Damasco para Saul- perseguir a la iglesia. Was going to the road, he was on his way to Damascus to persecute the church. Y en su encuentro con el Señor And in his personal finding with the Lord, nos damos cuenta we realize de que en su obstinación de hacerle daño a la iglesia, that his obstinacy caused damage to the church. no le queda otra más que al contemplar al Señor resucitado, Had no other way but to contemplate with the Lord who was resurrected, tener que hacer la pregunta, ¿quién eres, Señor? to have done the question, who are you, Y Lord? Jesús tener que responderle algo que él debería de haber sospechado. And Jesus responding in a way that he should have already, supposed that he was going to say, Soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus, the one who you persecute. Estamos hablando de un instante muy especial. We're speaking of a very beautiful instant. Cuando el Señor se revela resucitado, una vez When the más Lord vuelvo a reveals repetir, himself, once again resurrected and repentant. a un hombre que va a llegar a ser muy importante en la cristiandad. Muchos de los libros de la palabra Many of the books of the Word fueron escritos por este hombre. were written by this man. Usted encuentra en el Nuevo Testamento que muchas de las epístolas fueron escritas You por find in the Pablo. New Testament many of the epistles were written by this man. Y que en sus 4 viajes él pudo expandir el And evangelio in his 4 trips, he was able de to los expand the territorios gospel. donde él se movió. And you can see where Fue it llamado is el that he apóstol a los was, he was gentiles. called an apostle to the Gentiles. Pero estamos hablando de un instante en el cual él, But we're speaking an instant in en su which, obsesión por hacerle daño a la iglesia, in his opposition to do harm to the church, esa obsesión lo había cegado, it had blinded him de manera que no podía entender que quien estaba frente a él in era such a manner Jesús. that the one who was in front of him was Jesus Christ Hasta himself. que tiene que hacer la pregunta, ¿quién eres, Señor? Now the one who should do the question, who Y are el you? Señor Lord? revelarse a él para And the poder Lord entenderlo. revealed himself to him. Así que encontramos aquí uno más en la lista, So Saúl we el find obstinado. another one, Saul. Obstinado en hacer daño, pero He la seemed to do obstinación things wrong, le bloquea entender que es Jesús el que está and frente he a él. blocks himself in knowing that that was Jesus himself who was in front of him. Uno más que yo hace unos momentos mencioné fue José de Arimatea. Jose de Arimathea. Y este era un hombre importante entre los judíos. This is another one who was important throughout the Jews. Al Jesús ser el cuerpo del Señor, ser traído de la cruz, bajado de la cruz, And the body of Jesus Christ being cast down from the cross, taken down from the cross. él determinó que de la tumba que él tenía, He determined of the tomb that he had, seguramente preparada quizá para él o para alguien de su familia, era un maybe hombre importante. for him or someone of his family, an important man. Él decidió darla para que fuese puesto el cuerpo de Jesús. He chose to give it so that the body of Jesus Christ would be put Gloria a into Dios, it. aleluya. Cristo vive. Yo lo que identifico acá es algo importante. I say something here that's something important. Ningún judío que no tuviese ningún tipo de simpatía o de aceptación del mensaje del Señor No Jew who had sympathy over the word of the message of the Lord iba a donar su tumba. was going to donate their tomb. Y él lo hizo, lo cual indica que era un discípulo secreto del Señor. And he did it, being that he was Hallelujah. like a secret disciple of the Lord. Pero el punto que a mí me llama la atención es el hecho de que él dice, insiste, But the point is that he insists de que tiene que ser puesto ya en una tumba porque viene el sábado, because the Sabbath day was coming, so his body had to be put into the tomb, el día de reposo. the day of rest. Esto es algo muy especial para los judíos. Something very special for the Jews. Y permítame hacer un paréntesis aquí en la We make meditación para a compartirlo. parenthesis here so I can share it with you. Es tan especial, miren, comienza a las 6 de la tarde del día It viernes starts 6 p.m. on Friday, y concluye a las 6 de la tarde del día sábado. and it concludes on 6 p.m. Saturday. Ese es el sábado, Friday, Saturday. 24 horas. That's the Sabbath, 24 hours. No es el sábado completo nada It's más, not the complete es Saturday. viernes a las 6 a sábado a las 6. From Friday 6 p.m. to Saturday 6 p.m. Yo llego a Jerusalén Go to Jerusalem. y me Go to encuentro Jerusalem, en and el find hotel myself in the hotel. que subimos todo un bonche de judíos y algunos cristianos. Then a bunch of Jews and then a few Christians go in. Y los judíos ninguno tocaba el botón del elevador. And none of the Jews, none of them touched the button of the elevator. Y los que somos visitantes nos quedamos viendo las caras. Bueno, And those who are visitors, we just looked at each ¿quién other. aprieta el botón? So who presses the button? Y me dice un judío, me And the Jew dice, says, ustedes son visitantes, ¿verdad? you're visitors, right? Le digo, sí. Yeah. Me dice, no toques el botón. Me Don't dice, touch the button. ok, ¿por qué? He's like, okay, why? Me dice, porque es sábado Because it's Sabbath. y esperamos que ustedes respeten nuestra tradición.
And we hope that you respect our Y tradition. le digo yo, pero ¿cómo vamos a subir a los pisos que estamos But then how are we going to go to the asignados? higher floors that we're designated to? Me dice, eso es automático, me dice, en todo Israel. This is automatic. In all of Sea Israel, una compañía o sea un hotel, according to the company, los or the elevadores hotel, paran en cada piso. the elevators stop on every Nadie floor. toca un botón. No one touches a button. Wow, ahí yo entendí, yo dije, Then I understood. ¿cómo? La interpretación del día del Señor. Interpretation of the day Del of the judío Lord. llega a un extremos tan, They get to such an diríamos extreme nosotros, quizá tontos, ¿no? that we might say that it's foolish. Tan ingenuos como de presionar un Just botón to ya be está press haciendo un button. trabajo. That you're already doing a work. Ahora entiendo por qué condenaban al Señor. Now I can understand why they condemned the Porque Lord. sanaba a los enfermos en sábado. Because he would heal the sick on a Porque Sabbath. sus discípulos arrancaban espiga en sábado para Because his comer. disciples will work to get Wow. food on a Sabbath. Ahora entiendo, Now I decía dije yo, understand. cuando estuve en Jerusalén hace unos años. Well, when I was 2 years ago in Jerusalem. Pues entonces, volviendo a José de Arimatea, Now, su Joseph of insistencia Arimathea, es que el cuerpo sea puesto en un So- sepulcro it was for the body to be put into the tomb antes que sea sábado. before it be Sabbath. ¿Saben por qué? Porque ellos, los judíos, no pueden tocar un cuerpo muerto Because the Jews can't touch a dead body en el día del descanso, del of reposo. the day of rest on a Sabbath. Tienen que purificarse y They no have to pueden purify. tocar un cuerpo. They can't touch the body. Ahora entiendo por qué él insistió inmediatamente. Aquí está mi tumba. Now I understand why he insisted. Here's my tomb. Pongamos al maestro ahí May we put the master in there. y vámonos a la casa. And may we go home. Nadie unge más en su cuerpo. No Vámonos one a want la the casa. body more. Gloria a Dios, Así que aleluya. José de Arimatea es legalista. Joseph of Arimathea, he's like a legalist. Ya, porque apegado a la ley o a las interpretaciones de la ley de To the Moisés, interpretation of the laws, las interpretaciones, la tradición the judía. traditions, the interpretation of, or the tradition of the Jews. Pero con todo y eso, su corazón era para el Señor. But with all of that, his heart was still for the Lord. Gloria a Dios. Ahora entiendo cuando la Escritura dice de que I can para understand llegar what al scriptures cielo, say to get to heaven. probablemente algunos como arrastran, digamos Some nosotros, might be like con dragging themselves. dificultades entrarán, pero van a entrar. With difficulties, they'll enter, but they'll still enter. Eso es soberanía del Señor. Aleluya. Yo Gloria no a me meto en Dios. esos temas. Pero sí les digo a mis hermanos, And I tell you, brethren, aquí está José, el legalista. that here's Apegado a la Joseph ley, close to the law hay que meterlo en la tumba pronto. and putting the master soon into the tomb. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Yo me pongo a pensar que habrá dicho cuando el Señor resucitó. And I can only imagine what he said when Jesus resurrected. Wow, les quiero citar el último y no era necesariamente un discípulo del Señor, And I want to cite this last person, and it's not necessarily a disciple of the Lord. sino alguien que tuvo el privilegio It's someone who had the privilege de que su nombre fuese incluido dentro del título del Señor. that his name be Gloria a included Dios. in the name of the Lord. Y este es el rey David. And that's King David. Wow, porque miren mis hermanos, a Jesús cuando lo llamaban le decían Because Jesus, when they called him Jesús, Jesus, hijo de David. son of David. Wow, qué tremendo título. What tremendous title. Ya, era la promesa del Señor para David. It was the promise of the Y su Lord for David descendencia. and his descendants. Ya, que de él vendría el Mesías. That from him would come the Messiah. Entonces, ¿por qué estoy citando a David si David vivió 700 años antes de It Jesucristo? was like 700 years before Christ that David lived. Como casi 900 años antes de Jesucristo. Almost 900 years before Christ. Porque él proféticamente mencionó a su descendiente. He was prophesied with his descendants. Y Jesús citó las palabras de David And Jesus recited the words of frente a David los mismos judíos que lo acusaban. in front of the Jews who accused him. Lo cual, permítanme explicarles, eso era una blasfemia. And let me permit that was a blasphemy. Delante de los judíos, que In Jesús dijese front of que the él Jews. era el hijo de David. And Jesus saying that he was the Era son of una David. blasfemia. That was blasphemy. Automáticamente él se identificaba como ser el Mesías, Automatically he identified himself as being al the decir que él Messiah. era el descendiente de David. And saying he was the Que cumplía descendant la of profecía. David. That he completed the Él prophecy. citó el pasaje que voy a citarles ahora He mismo. cited the passage that I'm going to cite right now En el Salmo 110, versículo 1, in Psalms 10:1. el rey David proféticamente dijo esta palabra: Prophetically, King David said these words. Jehová dijo a mi Señor. The Lord said to my Lord. En la traducción que usted encuentra es: el Señor dice a mi Señor, And the Lord says to my Lord, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. sit on my right hand, for I put your enemies as your Entonces Jesús footstool. les insiste a los que lo estamos escuchando So Jesus is persistent on those who are listening. y dice: ¿cómo David le va a decir mi Señor a su hijo? And how is David going to say my Lord to his son?
Y era para que ellos, que son muy And inteligentes, it was for them who are el really judío, el intelligent. judío no es tonto, es muy The inteligente. Jew isn't, they're not dumb, they're really smart. Era para que entendieran And so they could understand que él era mayor que David, that he was greater than David. más grande que David. Greater than David. Porque él está citando un texto en el cual David está diciendo, Because he was reciting a text where David is saying, el Señor dijo a mi Señor. said to my Lord. O sea que David le está diciendo a su nieto, So he's saying to his great grandson, mi Señor. my Lord. Jesús, el Señor de David. Jesus, the Lord of David. Igual cuando Jesús habló de Abraham y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Even before when he said, before Abraham was I am. Aleluya. Todas esas palabras eran tremenda All those blasfemia words a were los great oídos de blasphemy. los judíos, To the ears of the Jews. pero eran una gran verdad, But it was a great truth. porque Jesús es mayor que David, Because Jesus is Aleluya. greater than Jesús David. es mayor que Abraham, Jesus is greater than Abraham. Jesús es mayor que todos los que más respeten los judíos, Jesus is greater than any of the ones that the porque Jews Él es el respect. Señor. Because he is the Lord. Gloria a Dios. Moisés no está sentado a la diestra del Moses Padre, isn't sitting at the right hand of the Abraham no Father. está sentado a la Abraham diestra isn't del sitting at the Padre. right hand of the Father. Es Jesús el que está sentado a la Jesus diestra is the del one Padre. who's sitting at the right hand of the Father. Él es más grande He's incluso que greater. Jesús. Than Aleluya. all of those. Entonces David proféticamente también So David also prophesies, habla del instante en el cual Jesús resucitado speaks in the instance of Jesus when he would resurrect entra al cielo. and enter heaven. Wow, Pastor Reyes, ¿dónde está eso? Yo no lo And había Pastor escuchado. Reyes, where is that? I've never heard of that. Ya, usted lo ha leído muchas You've veces. read it many times. Está en el Salmo 24, 7 al 10. It's in Psalm 24, 7 to 10. David está escribiendo ese salmo. David wrote that song, Y él está diciendo, and he's saying, alzado puertas vuestras says, cabezas. lift up your heads, O you gates. Y no se está refiriendo a las puertas de Jerusalén. He's not referring to the gates of Jerusalem. Le voy a decir por qué, porque hay una palabra que dice cuáles son esas puertas. Because he's saying, which one are those gates? Alzaos vosotras puertas eternas. And be lifted up, you everlasting doors. ¿Cuáles son esas puertas eternas? What are those everlasting doors? No son las de Jerusalén, They're not of no Jerusalem. son las de Tel Aviv, no son las de Damasco, They're not of Damascus. son las puertas del cielo. They're the gateway of Y heaven. está diciendo David, y entrará el Rey de Gloria. And then David says, and the King of glory shall come ¿Quién es in. este Rey de Gloria? Who is this King of glory? Jehová el fuerte y valiente, The Lord strong and mighty. Jehová el poderoso en The batalla. Lord mighty in battle. Alzado puertas vuestras cabezas, Lift up your heads, O you y gates. alzado vosotras puertas eternas, Lift up your everlasting y doors. entrará el Rey de Gloria. And the King of glory ¿Quién es este Rey de shall Gloria? come in. Who is this King of glory? Jehová de los The ejércitos. Lord of hosts. Él es el Rey de la He Gloria. is the King of glory. Aleluya. David escribió esto David wrote that. y se estaba refiriendo al instante en el cual Jesús resucitado And he was referring in that moment the instance that Jesus would resurrect and returns to heaven. y las puertas eternas tienen un gran banner puesto por el And the Padre eternal gates have a great banner on them Aleluya. que dice bienvenido hijo, that says, welcome, son. has cumplido con mi deseo, You have completed with my desire. has redimido a la You humanidad. have redeemed humanity. Ese instante glorioso del recibimiento del That Señor instant, glorious moment of receiving the lo Lord. contempló David y por eso lo plasmó en ese salmo. David contemplated, that's why he wrote it into that song. Porque para él era muy importante Because for resaltar ese him, momento. it was very important for him to reserve that moment. 900 años antes. 900 years before. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. Volvamos entonces a todos los que mencionamos anteriormente May we go back to all those who we mentioned before. y pensemos en nosotros. May we think on ourselves. Gloria al Señor. ¿Qué describe nuestro yo actual? What does our I actually write or say? What ¿De qué describes? forma se puede describir la fe nuestra? How can our faith be described? ¿Será que en alguna medida nos identifiquemos con estos personajes? Can it be that in a moment in our lives we can identify with any one of these personas or personalities? Si fuésemos honestos, probablemente responderíamos a alguna de estas preguntas. Maybe if we were honest, we'd actually answer Pero one of these no questions. pretendemos que nadie se incrimine a sí mismo, But ¿no? don't try to pretend to incriminate one another. Lo único que voy a decir es que nuestros actos hablan más alto que But nuestras all I can say is palabras. our actions speak louder than our words.
¿Qué describe entonces nuestro yo So actual? what describes your I? ¿Somos incrédulos? Are we incredulous? Jesús resucita y todavía dudamos si resucitó. Jesus o no. resurrects and we still doubt that he resurrected? ¿Somos olvidadizos? Are we forgetful? ¿Somos irracionales? Are we irrational? ¿Somos distraídos? Are we distracted? ¿Somos unéticos? Are we like lunatics? Unéticos, Unéticos, que no tenemos ética. That we have no ethics? Okay. Ya, somos casi como pasaba con Gamaliel, no le cité ese nickname que le puse a Gamaliel, casi. Gamaliel, like so-so? Somos obstinados, Are we abstaining? somos legalistas. Are we like legalists? ¿Cuál es la reacción que hay en nuestro corazón relacionada a la resurrección del Señor? Which is our reaction in our hearts to ¿Qué dicen the nuestros news of the pasos? resurrection of our Lord? ¿Qué What do our dicen steps nuestros say? hechos? What do our actions ¿Qué dice say? nuestra vida? What do our lives say? ¿Qué dice nuestra reacción en los centros de trabajo? What do our reactions say? Our coworkers say while we're at work. ¿Qué dice nuestra vida frente a una autoridad de una ciudad, de housing, de lo que sea? ¿Qué refleja? What does our life say in front of the housing, like the authority of housing or anything? ¿Qué refleja nuestra vida si un policía nos detiene? What does our life reflect if a police ¿Qué detains refleja us? nuestra vida si un vecino nos está ofendiendo? What reflects our lives if a neighbor of Si otro ours, conductor empieza a gritarnos obscenidades en la calle, ¿qué refleja nuestra vida? someone of authority starts screaming obscenities to ¿Cómo us? reaccionamos a las How do situaciones de la we vida? act to these situations? ¿Cómo respondemos cuando un médico sale y nos dice tu ser querido tiene este diagnóstico? It's how do we respond when we hear the diagnosis of one of our ¿Cómo loved ones? respondemos a la carta de probablemente una compañía mortgage diciéndonos te vamos a poner en foreclosure tu casa? Oh, well, how do we react when we find that our house is getting ¿Cuál es put into nuestra foreclosure? reacción cuando una maestra llama a una de nuestras hermanas y les dice vamos a tener que poner a su hijo en suspensión? What is our reaction when we find out one of our children is on ¿Qué dice suspended? nuestra vida en el caminar diario? What does our lives say daily in our daily living, our daily walking? ¿Será que entonces al hacer estas preguntas Could it be that in doing these questions, puede que probablemente nos identifiquemos con algunos de estos personajes? that it could be that we identify ourselves with some of these Únicamente el Señor lo personalities? sabe y nosotros lo sabemos. Well, the Lord knows it, and while we know it, Nosotros escogemos a quién servir. we choose who to serve. Nosotros escogemos cómo servir. We choose how to serve. Hasta en eso el Señor es respetuoso de nuestro libre albedrío. Even in that is the Lord respectful in our free will. Pero tenemos la palabra, la cual nos habla en nuestras vidas. But we have the word that speaks to our lives. Así que está en nosotros decidir cómo vamos a caminar. And in choosing how are we going to walk. Josué a los israelitas les dijo, Joshua to the Israelites told them, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. if it seems wrong to you in serving God, then choose Si a today who los you're going to dioses serve. a quienes sirvieron vuestros padres, To the God that our parents served cuando estuvieron al lado del río, when they were on the side, o a on the los other side dioses of de the los river, amorreos, or the God to the en Amorites, cuya tierra habitáis. in whose land you dwell. Pero yo y mi casa serviremos But a Jehová. I and my house will serve the Lord. Y esto va más allá de lo que nosotros podemos proclamar en las iglesias. And this goes beyond what we could proclaim in a church. Porque estas frases son como una cuña favorita de nuestro oído Because these evangélico. phrases are like our favorite sayings Oh, in yeah, our yo y gospel mi ears. casa serviremos a It's Jehová. like, yes, my house and for me and my house will serve our Lord. Pero el propósito de la meditación esta tarde es But the si important thing nuestra of this vida message today, respalda nuestras palabras. if our actions back up our words. Gloria a Dios. Cristo vive, Vale la pena aleluya. servir al Señor. It's worth it to serve the Lord. No vale la pena no servir al Señor. It's not saying that it's not worth it to serve the Lord. ¿Qué nos ha dado Dios? What has God given us? Nos ha dado todo. He's given us Aleluya, everything. gloria a Dios. Dios es bueno. Ningún sensato No one who is foolish le da la espalda al Señor. gives it back to the Lord. Para darle la espalda al Señor, usted necesita ser insensato. To turn your back on Him is to be foolish. Ha sido tan bueno con nosotros. He's been so good with us. Mi hermano, nosotros éramos esclavos, hoy somos libres. It's like yesterday we were slaves, today we are Nosotros free. éramos culpables, hoy somos perdonados. It's like yesterday we were guilty and today we are forgiven. Nosotros éramos pecadores, hoy We were somos sinners, santos en today we are formación. holy. Aleluya.
Nosotros estábamos atados, hoy estamos desatados. We were bonded and now we are free. Nosotros éramos ciegos, ahora vemos We were claramente. blind and now we see. Nosotros éramos rechazados, ahora somos adoptados. We were rejected and now we are adopted. Nosotros éramos destituidos y ahora nuestros nombres están escritos That our en names, el we libro de were la vida. unknown and now our names are now written in the book of life. Nosotros éramos hacedores de maldad, hoy We're doers hacemos of evil, bondad. and now we do goodness or kindness. Nosotros éramos mentirosos, hoy We were somos liars, veraces. and now we speak truth. Nosotros éramos maldicientes, hoy tenemos pureza de corazón. We condemned before and now De we la get purity abundancia of del heart. corazón habla la boca, Of dice the la palabra. abundance of the hearts comes out our words. Si hay abundancia de There's pureza en abundance su corazón, of pureness in your no heart. van a salir maldiciencias de sus labios, Condemnation isn't going to come out van a of your salir mouth. bondades de sus labios. Kindness will come out. Nosotros éramos calumniadores, ahora nos apegamos a la verdad. We were pillars and now we actually come closer to the truth. Nosotros éramos rencillosos, hoy nosotros perdonamos. Back then we were the type who held grudges and now we actually Nosotros éramos forgive. conflictivos, ahora aportamos solución. It's like we were the ones who started conflicts and now we give Nosotros solutions. éramos arrogantes, hoy somos sencillos. Yesterday we were arrogant, today we're Sinceros. more simple, sincere. Servimos. We serve. No queremos que nuestros nombres puedan ser puestos en un estandarte en grande, no. We don't want for our name to be put up high. El Señor dice de que Él no comparte su gloria con nadie. The Lord says he doesn't share his glory with nobody. Nosotros vivíamos en un oscurantismo espiritual, hoy We vivimos lived in en a la spiritual luz. darkness in the past and now we live in spiritual light. Concluyo con esto. And I conclude with this. ¿Te has preguntado qué más hay para ti? Have you asked yourself what else is there for you? Si Jesús resucitó, If Jesus resurrected, se levantó de los muertos, he rised up from the dead, dejando la causa más importante que ha leaving the existido en toda la historia important cause that has existed throughout all the story en las manos de su iglesia. in the hands of his church. ¿Qué más hay para mí? What more is there for me? ¿Qué más puedo hacer yo? What more can I do? Algunas de las preguntas que tienen que venir a ti es ¿de qué otras formas puedes testificar del Señor? Some of the questions that you need to ask ¿De are, qué how otras else can I maneras testify tú the Lord? puedes servir al Rey del How Rey? else can I serve the Lord? ¿Estamos destinados a ser un grupo religioso que se congrega Are we entre destined cuatro to be a paredes? religious group that is there within four walls? ¿O estamos destinados a ser aquello que dice la Escritura, Are we destined estos to do- que sacuden, Those who shake up, estos que golpean al mundo entero? those who hit the entire world. ¿Han venido a este lugar? Have they come to this place? La pregunta que puedes hacerte es, ¿han visto mis ojos todo? Have my eyes seen it all? Y me estoy refiriendo a las cosas gloriosas del Señor. And I'm referring to the glorious things of the Lord. ¿Es todo lo que he probado lo que estaba destinado para mí? Everything that I have tasted so far, is that been destined ¿No hay for me? nada más que el Señor tenga para mí? There's nothing more that the Lord has for me? Si tu pregunta es genuina, If your question is genuine, el Señor tiene en abundancia más the Lord para has in darte. abundance. Porque aquel que busca recibe. Because those who seek, El Aleluya. que llama, el que toca, those who se le seek, abre. Gloria a Dios. opened. Aleluya. El Señor tiene más que darte The Lord todavía. has more to give you. ¿Tiene más para el Señor para mi vida? Sí, en Does the absoluto. Lord have more to give me? Yes, absolutely. Así que mi hermano, levanta las rodillas So my brother, paralizadas. it's like, lift up your Aleluya. Ya, ponle aceite a la bisagra de tu vida. It's like, put oil on your Si ha life. estado medio oxidada, If hazle you've been que a little coja rusty, aceite nuevo, fresco. ask him to put new Gloria a oil Dios. in you. De manera que pueda abrirse y cerrarse In sin a hacer way ese ruido. that it can close and open without making that Gloria a sound. Dios. Ese ruidito ahí que te... That sound. Nah, la vida espiritual de los creyentes The no spiritual debería de life of sonar believers así. should not sound that way. Con aceite nuevo, With new oil, con bendición nueva en el with new Señor. blessing in the Lord. Deja que la multiforme gracia de Dios irradie May the por ti multiform of the Lord be a radiant la for gente you, que lo necesita. for the people who need it. Hay mucha gente en sequedad espiritual. There are many people who are spiritually dry. Conviértete en fuente para los Convert yourself demás. into a fountain for others. Si realmente crees que Jesucristo If resucitó you de truly los believe that muertos, Jesus esa resurrected from the verdad dead, tiene que estar a flor that de truth labios needs en to ti flow out of you. y transformar la vida de los que lo And you need to necesitan. transform the lives of those who Es need tiempo it. ya de cambiar. It's time to change. Ayudar al mundo que To cambie help the world para to change. Jesús. For Jesus. Provoca que la primavera del Espíritu florezca en las vidas de los que están todavía Provoke that secos. the life of Jesus